¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chañarcillo TV en su sección de entrevistas. Y hoy me encuentro con don Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, un importante organismo dentro del sector minero, monitor, voz también de la pequeña, mediana y gran minería en todo el país, destacada a través de los estudios que hace la sociedad monitoreando, bueno, todo lo que es el acontecer del minero de Chile. ¿Cómo está, don Jorge? Muchas gracias por este espacio. Hola, muy buenas tardes ya. ¿Cómo estamos? Buenas Encantado. tardes. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. No, muchas gracias a usted por darnos este espacio de conversación. Don Jorge, para comenzar con la entrevista. Bueno, pasamos a un tema que no puede escapar dentro de la actualidad minera. Cuéntenos cuál es la visión que tiene Sonami y que tiene usted también, bueno, como en su calidad de presidente del organismo, sobre el cierre temporal de la fundición Hernán Vía La Lira, y cómo afecta esto al sector minero, bueno, principalmente mediano y pequeño acá en Atacama. Sí, bueno, sí, sin duda afecta. Yo quisiera de todas maneras, a propósito de afectación de personas, hacer una breve alusión antes al accidente que tuvimos justamente el 8 de marzo de Ana Camila, ¿no es cierto?, una trabajadora de una de nuestras importantes empresas, la empresa más grande del mundo de cobre, Codelco, en Radomiro Tomic, y que la verdad que nos ha golpeado, nos ha impactado mucho. Creemos que esa es una, esos son los efectos de la minería que uno nunca quisiera ver. Y cuando afectan a una mujer en un medio tan masculino como el nuestro, es un doble impacto, porque afecta a dos aspectos que nosotros llevamos mucho tiempo valorando y probablemente hablando de ellos mucho también y poniendo mucho énfasis en la seguridad, por un lado, que tiene que ser para todos, ¿no es cierto? Pero también en la inclusión de la mujer en las faenas mineras. Así que no quería empezar sin aludir a eso porque creo que nos debe llamar a reflexión, y este sentimiento que tenemos de alguna manera de haberle fallado, como sector. Hay mucho por investigar, obviamente, en el accidente, pero de alguna manera que alguien resulte afectado de esa manera, por una actividad que nos apasiona y a la que respaldamos tanto, es un impacto fuerte. Así que lo primero, digamos, las condolencias a la familia, a la empresa, y que nos condolamos todos nosotros. Así que evidentemente hay ese sentimiento. Y a su pregunta, volviendo a la Fundición Hernán Videla Lira, obviamente que aquí hay sentimientos, aquí hay efectos duros contra los trabajadores, trabajadoras de esa faena, ¿no es cierto?, de esas instalaciones, de esa unidad que tiene tantos años dentro del ecosistema minero, ¿no es cierto? Paipote fue además, probablemente no probablemente, la primera fundición que hizo el Estado, porque las fundiciones de Chuquicamata, de Potrerillos y de Caletones, venían junto con las instalaciones expropiadas, ¿no es cierto?, en la época de la nacionalización del cobre, pero esta respondió a una necesidad que había de completar la línea, ¿no es cierto?, en la cadena de valor de la mediana minería especialmente, eh, con el fin de llegar con sus productos a los mercados mundiales. Estamos pensando en una época en donde Japón y China tenían las fundiciones que hoy día tienen. No había esa capacidad afuera y por lo tanto esta enorme producción de concentrados que se había gestado en el país no hubiera tenido ningún destino en los mercados mundiales, y así lo entendieron las compañías extranjeras que instalaron fundiciones dentro de sus mismas operaciones, que son fundiciones integradas a las operaciones mineras. El mérito de Baipote es que era una fundición que no estaba asociada a una mina y planta del mismo propietario, sino que tendía
a abastecerse con un abastecimiento proveniente del conjunto de la actividad minera que estaba produciendo concentrado. Ese origen, ¿no es cierto?, que fue tan valorado en un momento y que ahora no existe de verdad, no existe esa amenaza de no poder colocar los concentrados, hace que yo creo que tengamos que ver el cierre con una óptica más bien actual y no con los ojos de esa historia, porque con los ojos de esa historia a todos nos duele enormemente el cierre de la fundición en Videlaridad. O más que el cierre, la paralización, ¿no es cierto? Porque tenemos que creer de que esta paralización obedece a una circunstancia puntual y que debiera ser solucionada con nuevas instalaciones y nuevos equipos que se construirían en un plan de modernización del mismo establecimiento de fundición, que incluso podría tener una refinería. Pero yo entiendo y empatizo y la verdad es que participo bastante del sentimiento que debe haber en la región y que debe haber también en las localidades cercanas a Copiapó y Paipote, digamos, por esta paralización, porque pareciera que se pone fin a una historia tan larga, tan fructífera, que involucró a tanta gente durante tantos años de historia. Hablaba ayer por ejemplo, con el presidente de la Asociación Minera de Tierra Amarilla, y me decía, bueno, yo me acuerdo cuando íbamos con mi papá y jugábamos en los patios de la fundición, en la cercanía. Mi papá, que era minero también, iba a buscar su cheque, ¿no es cierto?, cuando entregaba minerales o entregaba minerales de fundición directa. Y todo eso habla de una incorporación, una, una verdadera como simbiosis que se habla en biología, ¿no es cierto?, con la comunidad de una instalación que al final terminó siendo tan valorada, ¿no es cierto?, justo ahora que pareciera que la perdemos. ¿Ah? Así que eso es como primer punto. Pero yo creo que también tenemos que analizar eh, dentro de las causas y las implicancias de esta paralización, hacer un examen acerca de cómo es actualmente el ecosistema minero, cómo es actualmente el mundo al cual nosotros tenemos el compromiso de entregarle nuestros minerales, nuestros metales, y sobre esa base no cometer el error de recrear quizá una forma de organización de nuestro negocio minero, especialmente para la pequeña y mediana minería, que tenga el sino o el riesgo de quedar desactualizado, ¿no es cierto? Porque la verdad es que eso le pasó probablemente a Paipote, a fuerza de no tener las inversiones que debió haber tenido, las actualizaciones a tiempo en su tecnología, en sus instalaciones, cosa que correspondía evidentemente al dueño, ¿no es cierto?, que el Estado. Nos enfrentamos en un momento a encontrarnos con este valioso activo, digamos, para el ecosistema, pero que ya no es capaz de cumplir, digamos, las finalidades que hoy día se le exigen a un establecimiento de este tipo y en las condiciones que se le exigen. Así que eh, hay una mezcla de cosas que yo creo que es bueno planteárselo con el tiempo suficiente para tener una buena conversación, una buena análisis a este respecto y no caer en la tentación de simplificarlo demasiado sobre la base de atender, digamos, las inquietudes que son súper razonables y muy justificables de los trabajadores que quedan sin trabajo, de los contratistas que quedan sin alguna labor, algún servicio que prestaban en esta instalación, sin las compañías que entregaban sus concentrados y que ahora tienen que buscar algunos destinos alternativos con toda la gestión y las incertidumbres que ello significa. ¿Mm? Muchas gracias, don Jorge, por su respuesta.
Y pasando a otro punto, don Jorge, mencionó usted al comenzar la entrevista, este lamentable accidente ocurrido en la faena Radomiro Tomic, que afectó a una mujer. Precisamente, ¿cuál es la visión que tiene globalmente Sonami sobre el estado de la seguridad en minería, un aspecto tan importante en el rubro minero? Bueno, nosotros en general, si atendemos a los datos que manejamos, eh, tenemos la impresión de que como industria en general hemos tenido existe una labor constante en términos de protección de la seguridad y salud de los trabajadores de nuestra faena. En general, los índices lo demuestran, los índices de accidentabilidad, de frecuencia son los más bajos dentro de todos los sectores productivos. ¿M? Y eso es innegable. Nosotros, incluso aquí en Sonami, todos los meses tenemos reuniones de directorio y lo primero que se trata en las reuniones de directorio es el informe sobre seguridad y salud que contiene varias estadísticas, entre ellas también el empleo femenino, el empleo a mayores alturas. Tenemos índices diferenciados para cada uno de los rubros, ¿no es cierto? Y para empleo directo y empleo de contratista, en fin, analizamos detalladamente todo eso. No me cabe duda que en cada una de las compañías que son socias nuestras ocurre lo mismo. Todas las reuniones importantes empiezan con un análisis de seguridad. Entonces, tenemos ahí una conducta, pero como pasa siempre, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos que estamos bien en algo, pasa algo, nos pasa algo en la vida, viene algún acontecimiento o algo que hace que volvamos a la realidad, recibimos un golpe, ¿no es cierto?, enorme y remecedor de conciencia que nos hace ser más humildes y volver casi a empezar de nuevo. Yo creo que es un poco el sentimiento que creo yo que hay en torno a este episodio. Bueno, ayer tuvimos que lamentar otro fallecimiento más de un trabajador, no es ni mujer, ni es joven, tiene 55 años, pero es una vida igualmente valiosa en una pequeña faena en la zona de Tocopilla por un planchón, entiendo, por una caída de roca. Entonces, son garrotazos prácticamente que a nosotros nos hacen reflexionar, tienen que hacernos reflexionar y además redoblar los esfuerzos. El tema de seguridad es un tema que contiene una, un componente conductual muy importante. El tema de la tecnología, el tema de los elementos de protección personal, de los procedimientos de trabajo, en su diseño llegan hasta cierto punto. Después de eso, hay una componente importante de la conducta de los propios trabajadores, de las propias personas que colaboran cada vez que se realiza un proceso, un trabajo en una faena, en una mina, en una planta. Y eso es algo que no nos debe cansar nunca de mejorar, de atacar. Así que ese es el convencimiento que tenemos y obviamente de ahí vamos a nosotros a seguir trabajando. Ya en pequeña minería habíamos iniciado un par de planes de trabajo para mejorar condiciones en perforación y tronadura que creo que deberían redundar, si tenemos éxito en implantarlo, deberían redundar en mejorar los índices a nivel de pequeña minería. Las grandes compañías han reaccionado a esto se está analizando en todos lados, estamos esperando los resultados de la investigación del accidente este último y los veremos con atención. En nuestras comisiones, en la Comisión de Seguridad, volvemos a analizar el tema. Yo creo que es lo que corresponde hacer. Hay que sacar lecciones de estas circunstancias y tratar de que no se eviten y tratar de anticipar entonces cuáles pueden ser los problemas que podamos afrontar a futuro. Esa es la única actitud que a nosotros se nos ocurre, que es casos que son tan duros y que afectan a personas, a familias, ¿no es cierto?, enteras.
a la comunidad de trabajo, incluso de estas mismas personas. Yo creo que esto tiene un impacto enorme desde el punto de vista personal y, y nosotros tenemos que obrar en consecuencia también. Agradecido por su respuesta, don Jorge. Y pasando a otro punto, cuéntenos, don Jorge, son los entretelones sobre lo que va a ser la reunión acá en Atacama con la CPC, con la Confederación de la Producción y el Comercio, que se va a realizar acá en la región. Cuéntenos un poco sobre esto, por favor. Muy interesante, gracias por la consulta, porque es algo que de alguna manera nos saca de nuestro propio tema normal, ¿no es cierto? Enfocado siempre en la minería y qué sé yo. Yo creo que estos encuentros que venimos realizando desde el año pasado en un programa que se llama Gremios por Chile, que organiza la Confederación de la Producción y el Comercio, tienen varias cosas positivas, ¿no es cierto? Ya lo hicimos en Puerto Montt, lo pudimos hacer en Concepción, se hizo en Antofagasta el año pasado, el primero. eh, en Valparaíso también, regiones que no necesariamente son mineras y que tienen el mérito de reunir a todas las ramas de producción, al comercio, a la industria, a los bancos, la agricultura, eh, en fin, y la minería, por supuesto. Y ahora en Atacama, en donde la minería es sin duda la principal actividad productiva, no se nos motiva especialmente a realizar este encuentro. Y como siempre, este encuentro va a consistir, ¿no es cierto?, en una serie de reuniones con una pauta de temas que se ha conversado previamente en reuniones preparatorias que ya se hicieron durante las vacaciones, ¿no es cierto? También en Atacama concurrió gente a reunirse con los distintos sectores, la construcción, el comercio, la minería, para recabar algunas preocupaciones fundamentales y llevarlas a un conjunto de mesas o de grupos de trabajo que van a haber en un día específico para poner información en común, generar opiniones, escucharlas, que es lo que para nosotros es muy valioso, escucharlas de primera fuente, ¿no es cierto? Y ver la posibilidad de generar alguna sinergia, algunos programas específicos tendientes a eh, mejorar esta relación, ¿no es cierto?, entre el nivel central y las comunidades o las comunidades regionales, o facilitar, digamos, el contacto entre las distintas ramas de producción a nivel regional. Ahora, en Atacama ocurre que Atacama es una región bien especial porque esto lo hacen normalmente y existen instituciones, existe Corproa, hay algunas mesas de diálogo a nivel de la minería también. Nosotros mismos cuando vamos nos reunimos frecuentemente con las empresas mineras y con las asociaciones mineras de la zona y por lo tanto mantenemos un cierto contacto, pero hacerlo entre todos, hacerlo en una sola instancia y que eso haya sido preparado, creo que de alguna manera ayuda a sistematizar el contacto, la instancia, y a que podamos sacar conclusiones muy concretas y muy valiosas de esta participación. Y obviamente cuando tengamos todas las regiones ya abarcadas, podremos ver qué elementos en común hay entre las distintas regiones y tratar de incidir realmente en que exista una descentralización que sea eficaz, que sea útil y que sea bastante legítima desde el punto de vista de la utilidad que pueda prestar para las propias regiones. Es fácil hablar de regionalización desde el centro, es fácil hablar de regionalización solo desde la regionalización, desde la región, pero cuando tenemos que poner a conversar todas estas cosas es donde realmente yo creo que se prueba cuál es el esquema que vamos a poner operativo para lograr esos contactos virtuosos. Así que estamos entusiasmados como siempre. Esperamos tener una visita minera también para los mismos presidentes o autoridades superiores de las distintas ramas de la producción y de la directiva de la Cámara de la Confederación de la Producción y el Comercio, y entonces es una oportunidad también para transmitir todo lo que significa la minería en una región que yo diría que es una región muy simbólica, digamos, Atacama en ese ámbito.
Gracias, don Jorge. Finalmente, bueno, para ir redondeando ya esta entrevista, hubo un dato el mes pasado, hace un mes, que emitió Cochilco, la Federación Chilena del Cobre, la Comisión Chilena del Cobre, perdón, y que decía que en el año 2023 se habían producido 5,2 millones de toneladas de cobre, y que esto representaba el menor nivel de producción de cobre en casi 20 años, desde el 2003. ¿Qué le parece a usted como presidente de Sonami, bueno, esta cifra? Y hay preocupación por el nivel de producción de cobre que nace principalmente de Codelco, obviamente. Nosotros hemos venido advirtiendo esta situación hace tiempo, ¿ah? Aquí hay múltiples causas, evidentemente. Codelco es un actor sumamente importante. Ellos tenían proyectados producciones mucho mayores que las que tuvieron al final y eso incide en los totales. Pero Codelco es una porción de lo que nosotros producimos como país. O sea, de esos 5.300.000, Codelco debe ser 1.300.000, el resto, 4 millones o algo más, corresponden a producción privada. Y también ahí nosotros tenemos un estancamiento en los últimos 20 años. Nosotros venimos advirtiendo que en los últimos 20 años no ha habido incremento significativo en la producción. No obstante que las empresas han hecho inversiones para ampliar producciones, no obstante de que ha habido algunos proyectos nuevos, tenemos un estancamiento respecto a lo que logramos en la década del 90, ¿no es cierto?, donde tuvimos un boom de producción muy significativo. Y eso en el sector privado se debe, además de todo lo que se ha dicho de Codelco, del atraso en sus proyectos estructurales, que debiera irse solucionando durante este año, según lo que se ha informado. En el sector privado, evidentemente que cada vez es más difícil operar los proyectos que se iniciaron por allá por los 90. Hay bajas de leyes sostenidas, ¿no es cierto?, en los recursos que se están extrayendo. Hay profundización en las minas. Las minas se hacen más grandes, tienen menos ley, la dureza del mineral. Hay situaciones puntuales, especialmente en la cuarta región, de disponibilidad de agua para los procesos, que son cosas que están afectando evidentemente la capacidad de crecer de las compañías que hoy día tienen operaciones. Entonces, yo creo que, y aparte de eso, lo duro que significa y lo difícil que significa incrementar producciones cuando para cada incremento hay que pasar por una cantidad de permisos y de trámites tan grande de que realmente se hace difícil reaccionar a ese estancamiento, digamos, con alternativas de mejoras, ¿no es cierto?, de procesos y, en definitiva, de producción. Nosotros en eso hemos planteado desde el punto de vista de la permisología, que se ha llamado por lo menos, de que nosotros vemos espacio para que las actuales faenas, medianas y grandes especialmente, tengan un incremento de producción. Y nosotros creemos que dando facilidades para desarrollar ciertos proyectos que las empresas en su mayoría tienen, pudiéramos aspirar a que en un tiempo relativamente corto, que no es el tiempo de tramitación de las autorizaciones ambientales que tendrían que hacerse, pudiéramos permitir un incremento de aproximadamente un 20% de lo que hoy día se está produciendo y quizás más. Yo creo que si pudiéramos liberar eso, podríamos aspirar a algo cercano a 1 millón de toneladas de cobre adicional, lo cual sería bastante bueno, sobre todo si consideramos que la recaudación fiscal asociada a ese 1 millón de toneladas es algo más de 1.300 millones de dólares, sin considerar incluso el royalty tal como se incrementó ahora. Entonces son cifras importantes. Por otra parte, nosotros creemos que tenemos que trabajar en facilitar la extensión de vida útil de algunos proyectos que están llegando a su fecha de vencimiento de sus autorizaciones ambientales, precisamente para garantizar, digamos, su continuidad. Y a nivel de pequeña minería, creemos nosotros que hay un espacio grande de crecimiento. La pequeña minería tiene menos incidencia en los totales, pero perfectamente podrían aumentar en un 100% sus producciones.
la pequeña minería es responsable aproximadamente del 1% del total de la producción a nivel nacional, pero de todas maneras es relevante y más que relevante a nivel agregado, yo diría que es muy relevante a nivel local. El impacto que tiene la pequeña minería en intensidad de empleo, en la intensidad de las relaciones con la comunidad en términos de requerir servicios, bienes, insumos, es mucho mayor incluso que la gran minería. Así que nosotros hemos propuesto algunas medidas concretas respecto a eso, y esperaríamos, digamos, que por lo menos se consideren en materia de pequeña minería. Es claro, hoy día, si usted produce más de 5.000 toneladas de mineral al mes, tiene que ingresar al servicio de evaluación ambiental, que es un servicio, que es un sistema absolutamente lento, incierto en sus resultados, ¿no es cierto? Y que la verdad que uno entra pero no sabe cómo va a salir y cuándo. Si nosotros aumentáramos ese tope, calculamos nosotros, usando los mismos parámetros que se usaron para determinar las diferencias entre pequeñas, medianas y grandes en la ley de royalty, nosotros calculamos que hasta 45.000 toneladas de producción mensual de mineral, que además no tiene un significativo impacto a nivel ambiental, eh, podríamos liberar una serie de pequeñas faenas y duplicar probablemente la producción a nivel agregado en la pequeña minería. Para nosotros es fundamental, hoy día, incrementar producciones. No solo por el bien que le hace al país la actividad y a regiones, para qué decir, sino que porque además la demanda esperada en cobre, y en eso usted, nuestros oyentes deben haber escuchado, ¿no es cierto? La demanda esperada de cobre y otros minerales estratégicos que se les ha llamado, con motivo de la electromovilidad, de la transición energética, es enorme en los próximos años. Y la verdad es que las fuentes de las cuales esos minerales pueden provenir, muchas de ellas están preferentemente ubicadas en nuestro país. Y nosotros tenemos entonces una responsabilidad de responder a eso. Tenemos, tenemos que responder a esa mayor demanda, a esa mayor necesidad a nivel mundial con producción. Y eso tenemos que entenderlo en el marco de empresas sustentables, ¿no es cierto?, respetuosas del medio ambiente, de las comunidades, pero precisamente para producir algo que es lo que nos va a llevar a la famosa descarbonización, que tiene metas muy concretas, y no son tan lejanas, los años 2040 y 2050, hasta llegar a la total descarbonización. Es impensable llegar a ese resultado sin contar con todos los metales, con los minerales y especialmente con el cobre que se necesita para eso. Así que tenemos una enorme responsabilidad y más que preocuparnos, digamos, de perder posición relativa frente a otros países que sí están haciendo cosas en términos de facilitar producciones, nosotros tenemos que competir con nosotros mismos y ver qué es lo que estamos nosotros logrando extraer para el mundo de todo lo que tenemos aquí en Chile. Muchas gracias, don Jorge. Y finalmente, para allá como última pregunta, ¿cuál es, a su juicio, según la visión que tiene Sonami, el estado actual del crecimiento del empleo minero? ¿Está un sector que está en aceleración o está un poco desacelerado? Núcleo Minero describió últimamente un aumento de 2,3% anual, interanual, que igual es un aumento en comparación al año pasado. Y bueno, tenemos el empleo femenino que ha aumentado, en la minería que ha aumentado un 20%. Cuénteme qué opina usted de estas cifras y cómo ve usted el empleo en el sector de la minería. Sí, bueno, con el empleo pasan dos cosas. Primero, no es uniforme la demanda de empleo o más bien la distribución del problema. Yo diría que hay una cierta escasez de personas que estén dispuestas a trabajar en minería primero y segundo, que tengan las competencias para trabajar en minería, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que trabajar en esos dos ámbitos. Tenemos que atraer talento para la minería, pero además tenemos que formarlos bien en las competencias necesarias para trabajar. Y hay empresas que están sufriendo hoy día mismo esas carencias,
en la región de Atacama, la mediana minería está con problemas para llenar todos sus cupos, digamos, requeridos para funcionar. Muchas personas que trabajan en mediana minería son llevadas a otros proyectos de más envergadura en el norte. Hoy día la movilidad de las personas ha facilitado de tal modo de que, no sé, la otra vez una compañía me decía que un turno completo había sido tentado, digamos, y había sido levantado para trabajar en un proyecto grande y han estado entrando en funcionamiento Chuquicamata Subterránea, ¿no es cierto? Quebrada Blanca 2, etcétera. O sea, hay hoy día una cierta contracción en la oferta de personas, digamos, para la minería, pero nosotros vemos además que eso se puede agravar en el futuro y vamos a requerir más personas. Pensemos nosotros que Cochilco, que usted aludía antes, Cochilco informó de un stock, de una carpeta de proyectos en minería de aproximadamente 65.000 millones de dólares la última vez. También, entre paréntesis, los proyectos han ido descendiendo. Deberíamos tratar de dinamizar eso. Partimos como de 100.000 millones, ahora vamos de 65.000. Pero, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que cada uno de esos proyectos que se haga va a requerir mano de obra adicional, ¿no es cierto? Va a requerir operarios y qué sé yo, pero no los mismos que conocemos a lo mejor, porque las operaciones van cambiando, se van automatizando, hay muchos procesos que se van digitalizando, por lo tanto, esta reacción que decíamos nosotros de atraer talento y de capacitarlos, de formarlos en las competencias, se nos hace muy urgente. Y pensemos además en la gente que nos va dejando en el sector. Los viejitos que empiezan a jubilar, ¿no es cierto? Y quieren retirarse con toda razón, a descansar. Bueno, esos puestos de trabajo hay que de alguna manera ofrecerlos y que sean ocupados, ojalá por personas que tengan esta nueva mentalidad de trabajo. Entonces, yo creo que hay un desafío enorme. Se calcula que por cada $1 millón de inversión en un proyecto, se necesita una persona en puestos de trabajo que son calificados, son técnicos. Entonces, solo en ese tipo de puestos de trabajo vamos a necesitar, si hiciéramos todos los proyectos, 65.000 personas en los próximos 10 años. Eso implica, dado la demora en los ciclos de educación, empezar hoy día mismo con niños que están en la enseñanza básica a hablarles de minería, a invitarlos al sector y empezar a darles las primeras nociones de formación para el trabajo seguro, para el trabajo del futuro, que no es el trabajo de hoy día. Y yo creo que hay un desafío muy grande. Y Atacama tiene además el desafío de tener un alto desempleo, creo que están en torno al 10,5%, que es algo que es desafiante. Nosotros debiéramos estar en la mitad de eso, con las oportunidades de trabajo que hay en Atacama. La verdad es que debiéramos, como minería al menos, como sector, nosotros estar pensando en contribuir a bajar esos índices de manera drástica. Lo único que necesitamos es que nos dejen. Ese es el tema. Si nos dejan, como dice la canción, eh, yo creo que podríamos hacer grandes cosas y Atacama, desde luego, está en el primer lugar, creo yo, de las ciudades, de los lugares, de las regiones, ¿no es cierto?, que pueden ofrecer una oportunidad en esto de la minería moderna, sustentable, inclusiva, que estamos contribuyendo a desarrollar ahora. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, le damos las gracias por este espacio de conversación, por esta entrevista. Muchas gracias por haber estado con nosotros y le deseamos el mejor de los éxitos a futuro. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. A veces uno se extiende un poco en las respuestas, pero yo agradezco que haya ese espacio para hacerlo aquí porque permite de alguna manera tratar de transmitir lo que nosotros pensamos y con cierta tranquilidad, pero siempre a disposición de ustedes para poder abundar en estos temas y en otros que sean de su interés. Muy agradecido, don Jorge.
Esa ha sido la entrevista entonces con don Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami. Esperamos que haya sido informativa para ustedes, de su interés. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales, leer nuestro impreso y navegar en nuestro sitio web. Esto ha sido Chañarcillo TV. Nos vemos en una próxima oportunidad.